soy Andrea Iseres, soy una de las cirujanas cardíacas de aquí del hospital y me gustaría agradecer en primer lugar pues, tanto a la organización por permitirme hablar y sobre todo a la unidad de politrauma, tanto al doctor Chico como a Carol Almudena y Clara, porque realmente esto no es algo que ocurra muy frecuentemente. Yo creo que mucha de la mejoría que yo creo que estamos logrando y que vamos a lograr va a ser por esta comunicación que tenemos entre los diferentes roles y los diferentes médicos que nos han hecho comprender el papel del otro, y yo creo que mejorar de esa manera cosas que a lo mejor para el cirujano parecen obvias pero no lo son para la enfermera de trauma, que no está nunca en un quirófano, o para el auxiliar o para el propio médico de la UBI de politrauma. Yo voy a centrarme sobre todo en lo que es la técnica quirúrgica, porque nosotros en quirófano estamos más acostumbrados a hacer una esternotomía o una toracotomía, pero en una UBI no es una acción que se haga de manera rutinaria, y por eso que consideramos que es importante que todo el personal que esté involucrado en el proceso conozca cuáles son los pasos o qué podemos necesitar para intentar optimizarlo lo máximo posible. Dentro de todas las lesiones que podemos encontrar por traumatismo de tórax, como cirujana cardíaca yo me voy a centrar un poquito más en lo que es el taponamiento cardíaco y el trauma cardíaco cerrado, aunque también estamos involucrados en las lesiones de grandes vasos, y fundamentalmente, como comentaba Carolina, vamos a encontrar varios tipos de herida: el trauma cardíaco penetrante, las heridas por proyectiles y el trauma cardíaco cerrado. El trauma cardíaco penetrante generalmente va a producir una laceración en alguna cavidad cardíaca o en alguno de los grandes vasos, aunque la cavidad más frecuentemente afectada, por ser la que se encuentra, digamos, más cerca del esternón, por delante, va a ser el ventrículo derecho. En casi el 30% hay más de una cámara cardíaca lesionada, y además se pueden lesionar otras estructuras como las arterias coronarias. Estas son las heridas que mejor pronóstico tienen. Y aunque parezca obvio, si viene con el puñal clavado, no lo quitemos, porque puede que sea lo que está taponando la salida de sangre y evitando que el paciente se exsanguine. Y siempre en estos casos, cuando el paciente lo permita, todas estas actuaciones es mejor hacerlas en quirófano. Entonces, si el paciente está estable y puede ser diagnosticado y trasladado al quirófano, yo creo que el pronóstico va a ser mucho mejor. Las heridas por proyectiles tienen mucho peor pronóstico, la destrucción de tejidos es mucho mayor y en la mayor parte de los casos no suelen llegar ni al hospital. Y los traumas cardíacos cerrados también son con peor pronóstico. Fundamentalmente suele ser por impacto directo del corazón contra la pared torácica o por la compresión entre el esternón y la columna. Son muy importantes en los accidentes de tráfico, y de hecho son la causa del 20% de las muertes en accidentes de tráfico, y como vemos tienen una mortalidad tanto prehospitalaria como global muy alta. Centrándonos ya un poquito en la técnica quirúrgica, fundamentalmente la técnica que vamos a hacer es una esternotomía media, pero en algunos casos, bien por la sierra de esternotomía, bien porque el paciente haya dudas de que también presente lesiones a nivel del tórax izquierdo, pues la toracotomía de emergencia, la anterolateral izquierda, también puede ser un abordaje bastante importante en este tipo de pacientes. Un poquito los pasos. Nosotros, previo a la apertura torácica, pues obviamente se debe hacer la atención inicial que se realiza aquí en todos los pacientes al paciente politrauma, que ya nos contarán un poquito. Y luego, como decía Carol, aunque sea una técnica de emergencia, no hay que olvidar la asepsia. Dentro de lo que se pueda hay que intentar un poco de limpieza de la zona sobre la que vamos a trabajar, la colocación del campo estéril, y algo que a lo mejor colocación de guantes de manera estéril, aunque no nos lavemos las manos, intentar que todo el personal que esté alrededor, siempre que hay un campo abierto, tenga guantes y gorro y mascarilla. Son cosas a veces un poco obvias, pero que en estas situaciones de emergencia uno olvida. Es importante, sobre todo también en estos casos, que como son pacientes que van a sangrar mucho, tener sistemas de aspiración preparados y estar pendientes por si se llena el sistema, de cambiarlo rápidamente, porque no es infrecuente que empecemos a aspirar, venga mucha sangre y de repente se nos colapse el sistema y no podamos localizar bien el punto de sangrado.
y hasta el momento en el que vayamos a realizar la técnica no hay que olvidar el masaje externo. Estos pacientes muchas veces, si no están parados, están en situación de preparada y van a necesitar este soporte hasta que iniciemos la técnica quirúrgica. Para la realización de la esternotomía, el material que vamos a necesitar inicialmente va a ser muy poquito, básicamente el bisturí con el que abriremos piel hasta plano óseo y luego ya directamente la sierra de la esternotomía. Muy importante, como decíamos, los sistemas de aspiración y la tijera para abrir luego el pericardio. Aquí vemos, por ejemplo, para localizar nosotros los puntos con los que realizamos la referencia, digamos, para realizar la esternotomía, únicamente hay que fijarse en el yugulum y en el sifoides, que son los dos puntos que marcan la parte más superior e inferior del esternón, y una línea recta entre ellos. No hay que darle más vueltas en ese sentido. Con la sierra realizaremos la apertura del esternón y en los casos que no podamos realizar esta esternotomía o como hayamos decidido previamente según el ECOFAS, la toracotomía anterolateral izquierda sea la incisión o la técnica de elección, realizamos una incisión prácticamente desde el centro del pecho por debajo de la mama hasta debajo de la axila, y con ello vamos a llegar al cuarto quinto espacio intercostal y los abriremos ampliamente y tendremos acceso tanto a la cavidad pleural izquierda como al corazón, como a la aorta torácica descendente, que luego veremos que también puede ser de utilidad en alguno de estos pacientes. En el caso de la esternotomía, cuando pongamos el separador, lo más probable es que nos encontremos lo que vemos aquí en la foto, que es un pericardio a tensión, como oscurito por debajo, que está la sangre a presión, produciendo el taponamiento cardíaco y la situación crítica del paciente. En estos casos abriremos el pericardio y va a venir muchísima sangre a presión. Importante en estos casos aspirar la sangre, pero intentar evitar mover los coágulos. A veces ese coágulo es lo que está impidiendo que el paciente se exsanguine y que se muera. Entonces es importante aspirar bien la sangre para descomprimir al paciente y luego ir con mucho cuidado para evitar la movilización de estos coágulos y que el paciente vuelva a sangrar. En función de dónde localicemos la lesión, vamos a realizar un control del sangrado u otro. Casi todas las heridas ventriculares, simplemente colocando la mano encima, vamos a controlar el sangrado. En general, las heridas auriculares o de vasos van a necesitar o clamps vasculares o pinzas que nos permitan controlarlo. Y incluso en algunos casos se habla de que cuando son lesiones que no se pueden controlar, podemos incluso introducir una sonda de Foley dentro de la cavidad para hacer como tapón desde dentro y evitar que el paciente se pueda exsanguinar. Esto en algunos casos, sobre todo en las heridas ventriculares, va a producir más desgarro, entonces hay que tenerlo muy claro que no se puede controlar de ninguna otra manera. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de abrir el pericardio abierto. Muchas veces abriendo incluso solo eso va a salir la suficiente sangre como para descomprimir esas cavidades cardíacas del taponamiento y permitirnos mejorar hemodinámicamente al paciente. Aquí vemos, por ejemplo, una zona del ventrículo, esto es la aurícula derecha, la aorta y el ventrículo derecho. Como vemos, es lo que queda más cerca de la piel y por tanto donde suelen estar casi todas las lesiones cardíacas. En este momento, antes de empezar a solucionar estas posibles heridas, laceraciones, agujeros que veamos en las cavidades o en los grandes vasos, yo creo que aquí es donde debemos optimizar al paciente, es decir, hemos abierto, hemos destaponado al paciente, bien manualmente, bien con material, hemos controlado el sangrado, ahora es el momento de resucitar al paciente. Hay que probablemente en este momento empiece incluso demasiado a veces a subirle la tensión porque el volumen va a empezar a ser de verdad, a quedarse intravascular, no se va a salir, las drogas van a empezar a salir y no es raro que en estos momentos el paciente de repente se te ponga en 160 de tensión porque ya no hay un sangrado activo. En estos momentos yo creo que lo principal es estabilizar al paciente y una vez esté estable, si se puede controlar el sangrado, bien dando puntos, bien de alguna manera, se controla y luego se traslada al quirófano, y si no se puede controlar en la UBI, pues se traslada al quirófano con la compresión manual o con los clamps vasculares o con lo que esté en ese momento frenando el sangrado.
En algunos libros, sobre todo los más antiguos, hablan, aparte de la sonda de Foley, de utilizar grapadoras directamente sobre la superficie del corazón. Esto ya está súper desaconsejado, lo único que conseguimos es rasgar más las estructuras y no está para nada validado. Como decíamos, idealmente una vez controlado el sangrado hay que trasladarlo a quirófano para hacer una revisión completa. Muchas veces las heridas no son únicas, aunque haya una principal que sea la que pueda haber causado la herida cardíaca. Muchas veces podemos tener heridas en otras estructuras, la arteria mamaria no suele ser infrecuente que sangre. Hay que fijarse también a veces uno no piensa, ve el tórax por delante, en las heridas que vienen de la espalda. Hay que revisar todas y cada una de las heridas que tenga el paciente para ver los posibles daños que haya podido causar. Aunque las pleuras no estén abiertas, en estos casos se recomienda que se abran ampliamente las dos pleuras y se deje un drenaje en cada una de ellas por posibles sangrados que pueda haber, y luego ya el cierre convencional que se realiza en estos pacientes. Algunos ejemplos de, aparte del control de sangrado, cosas que podemos hacer a través de estas incisiones, pues como habíamos comentado, el masaje cardíaco interno. Yo no sé si algunos de ustedes estuvisteis en la charla de ayer. El masaje cardíaco interno es mucho más efectivo en este tipo de pacientes que el masaje externo, y por tanto, aunque no veamos una zona activa de sangrado o ya haya dejado de sangrar, durante este tiempo nos va a permitir realizar un masaje más efectivo para asegurar la perfusión cerebral y visceral de estos pacientes. Nos va a permitir también desfibrilar de manera interna directamente sobre el corazón con las palas internas en torno a 20-30 julios, tanto por esternotomía como por toracotomía izquierda. Y nos va a permitir realizar el clampaje de ilios pulmonares. A través de la esternotomía podemos realizar el clampaje de ambos ilios, pero a través de la toracotomía izquierda solo podemos realizar el del ilio izquierdo. Por eso nuestra elección, siempre que se sospeche lesión más central, es el abordaje por esternotomía media. Y luego, como decíamos también, el clampaje de la aorta torácica descendente. En este caso, al contrario, solo se puede hacer a través de la toracotomía, y esto nos va a permitir mejorar estos pacientes que tengan sangrados infradiafragmáticos o optimizar la volemia en estos pacientes que estén muy chocados. Muchas gracias.